El certificado catastral, si nosotros analizamos el Código General, la Ley 1564 del 2012 y la Ley 2213 del 2022, antes decreto 806 del 4 de junio, no se exige certificado catastral. Este es un valor que le otorga el Estado a cada uno de los predios para diferentes efectos, entre ellos el tema tributario y, por supuesto, también el tema judicial. Al no exigirle el tema del certificado, eso no es óbice para que nosotros, como usuarios de la Administración de Justicia, indiquemos el avalúo, ¿cierto? Y ese avalúo que nosotros indicamos, podríamos decir que goza del principio de buena fe, ¿cierto? Y en virtud de ese avalúo que nosotros estamos indicando ante la Administración de Justicia, como estamos protegidos, salvaguardados bajo el principio de la buena fe, de que estamos actuando conforme a derecho, la única manera de desvirtuarlo es con prueba en contrario, ¿cierto? Quien tendrá la carga de la prueba de desvirtuar esa presunción de buena fe será terceros. Sin embargo, en el argot popular del ejercicio profesional, en la mayoría de los casos se exige el tema del certificado catastral, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes vayan a litigar, aporten el certificado catastral, porque a pesar de que no es un requisito, los jueces lo piden, ¿no? Entonces, para optimizar el tema de recursos, jóvenes, antes de iniciar cualquier proceso judicial o cualquier contienda, ustedes deben tener ese tipo de anexos en su poder para tener de manera integrada o de manera perfecta integrada su nivel introductorio de demanda. ¿Estamos claros? Le aclaro, Diana Marcela, a lo que me refería al tema de la clase pasada, es que una vez nosotros tengamos sentencia de pertenencia, por supuesto, sentencia de carácter favorable, esto es extendible para todo el conglomerado social, es decir, que tiene efectos erga omnes, efectos para todos. Al principio de la sesión de clase nosotros explicábamos que el proceso de pertenencia operan dos tipos de prescripción, una de carácter adquisitiva y la otra de carácter extintiva. De modo que adquisitiva es para quien obtiene sentencia favorable en virtud de este proceso de pertenencia y extintiva es para el individuo propietario que obtiene sentencia desfavorable en el cual desaparece el tema de su derecho, generalmente por el abandono o descuido del mismo. De modo que, teniendo sentencia favorable en alguna oportunidad, les indiqué que esta extingue todo tipo de derechos, incluyendo el derecho de propiedad. Algún sector de la doctrina establece que extingue cualquier tipo de vicio por aquello que en alguna oportunidad les había afirmado, que una persona que consigue tener algún vicio, a pesar de ser titular del derecho real de dominio, puede sanearlo a través del proceso de pertenencia. Eh, perdón. Mayer, bueno, no sé cómo se pronuncia, está solicitando que la agreguen al grupo de WhatsApp. Hugo, si eres tan amable. De modo, Diana Marcela, que ese sector de la doctrina sostiene que el tema que a través del proceso de pertenencia yo obtengo un derecho nuevo, un derecho sin ningún tipo de vicio, sin ningún tipo de impedimento para su ejercicio, prácticamente un derecho perfecto. De modo que cuando yo tenga sentencia de carácter favorable, en la medida que esta tiene efectos erga omnes y a partir de la ficción de la sentencia, no de la demanda, pudiéramos decir que ya no hay lugar a generar algún tipo de discusión por la titularidad de ese derecho real de dominio que acaba de adquirir una persona en su condición de poseedor, ahora propietario, en virtud del proceso de pertenencia. Es decir, que no se admiten discusiones de posesiones anteriores, no se admiten discusiones frente a derechos reales de dominio, en la medida de Ana Marcela, que el artículo 60, 61 y 62 nos habla de los litisconsorcios y nos habla de la integración del contradictorio, ¿sí lo recuerdan? Entonces, en este tipo de procesos, el litisconsorcio de carácter necesario se compone en virtud del llamado a la ley, del llamado que hace la ley a uno, las personas que estén vinculados con el inmueble, ¿cierto? Por ello el certificado especial de tradición, donde el registrador de instrumentos públicos certifica quiénes son los titulares del derecho real de dominio o quién es el titular. Por ende, debo dirigir la demanda contra todos y cada uno de sus titulares. Además, si hay acreedores hipotecarios, ¿cierto? O sea, si hay algún individuo que tenga alguna relación con el bien y sea conocido, debo procurar su comparecencia dentro del proceso judicial. De modo que si eso es una obligación o un deber para quien acude a la Administración de Justicia, también el juez puede integrar ese contradictorio si advierte que alguna de esas personas que pueden estar vinculados a ese bien mueble o inmueble no ha sido citado o no le ha sido comunicado la existencia del proceso, pues el juez integrará el litisconsorcio en donde en el auto admisurio de la demanda. ¿Estamos un poco más claros, Diana Marcela? Sí, sí, señor, más claro. Muchas gracias, profe. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, pudiéramos decir que la misma Corte Constitucional, Víctor, ha utilizado ese razonamiento que les acabé de indicar, ¿no? Que en ausencia de un registro inmobiliario o de cualquier antecedente en cuanto al tema de títulos, resultaría razonable aplicar la presunción de que se trata de un predio baldío, de modo que el juez no podrá adelantar el tema del proceso de pertenencia. Habida cuenta que si se trata de un predio del Estado, ustedes saben que son bienes que son de carácter imprescriptible por ser de dominio público. Y si el juez adelantara un proceso y una presunta sentencia favorable contra uno de estos predios de esa naturaleza, podrían iniciarle una investigación de carácter penal o una investigación de carácter privado, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a explicar ahora el trámite del proceso. Estamos en la demanda, ¿cierto? Sin embargo, el artículo 375 del Código establece que una vez admitida el tema de la demanda y integrado de manera idónea el litis consorcio, con el auto de admisión que pasa, se ordena la inscripción de la demanda, porque es la providencia de apertura del proceso judicial en virtud del juez está buscando conocimiento y nos está notificando que la demanda efectivamente está cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma procesal. Con el auto admisorio no solo se ordena notificar al demandado,
y se ordenará la inscripción de la demanda, sino también se ordena oficiar, no es con la presentación de la demanda, Héctor, eso lo ordena es el juez en el auto admisorio, a la unidad de víctimas, a la Agencia Nacional de Tierras, al IGAP y a la Superintendencia de Notariado y Registro. ¿Por qué circunstancia todas esas entidades? Porque todas ellas cuentan con una amplia base de datos donde pueden establecer el tema de la naturaleza del predio, ¿cierto? Oficina de Instrumentos Públicos, claramente, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a través de las agencias catastrales de municipios y departamentos, la unidad de víctimas, que lleva allí también el registro de los predios, virtud de los cuales han sido objeto de despojo por grupos insurgentes o por agentes del Estado, o que se han visto eh, materializados esos actos de despojo por el mismo conflicto armado, por delincuencia común, entre otros. Y bueno, el tema de la Agencia Nacional de Tierras, que dijimos que antes, Incoder, se le confió el tema de llevar una cuantificación, una base de datos respecto a los predios que son de naturaleza baldía, pudiéramos decir, y diferenciarlos claramente de los predios que son de naturaleza privada. Pero el juez lo ordena dentro del auto y los oficios los emite la Secretaría del Despacho, y en algunas oportunidades, sector, los tiene que tramitar el apoderado de la parte demandante. Hay otros juzgados que son muchísimo más proactivos y ellos mismos remiten esas comunicaciones a las diferentes entidades. Entonces uno como abogado toma los oficios a través del correo electrónico, redacta un escrito allí y remite el respectivo oficio a la entidad a efectos de que le envíen la información allí al despacho. Vuelvo y reitero, otros juzgados lo hacen de manera directa. La demanda de pertenencia también puede ser formulada a través de la intervención excluyente, ¿no? Podemos decir que existe una contienda entre dos individuos y en esa contienda, digamos que se pone en medio un tercer individuo que se denomina tercero excluyente o quien interviene de manera excluyente porque es un sujeto procesal. Y Diana Marcela debe dirigir la demanda a quien interviene de manera excluyente contra las partes originarias del proceso, es decir, demandante y demandada, ¿de acuerdo? Porque este afirma tener un mejor derecho que los demás en virtud de la cual este se hace partícipe del proceso antes de la audiencia inicial. La doctrina refiere antes de que finalice la audiencia inicial. Para que este sea escuchado, podríamos decir que lo propicio es que intervenga antes de que fijen fecha y hora para la audiencia inicial a través de demanda, donde este dirige la misma contra las partes originarias dentro del proceso su pretensión, y en virtud de su pretensión de quien interviene de manera excluyente, las partes originarias dentro del proceso pasan a ser litisconsortes de carácter necesario. De modo que el juez, cuando vaya a resolver sobre el tema de la demanda que realiza o confeccionó quien interviene de manera excluyente, esta también la debe admitir. Se notificará por estado a las partes originarias. Las partes originarias contestarán esa demanda. Quien interviene de manera excluyente se pronunciará respecto de las excepciones. Y finalmente, el juez convocará fecha y hora para audiencia, donde en primera medida por sustracción de materia resolverá la pretensión de quien interviene de manera excluyente. Si esta es factible, favorable o tiene viabilidad jurídica y se logra demostrar que este individuo tiene mejor derecho que los demás, pues se abstendrá de hacerle un estudio profundo, pudiéramos decir, a la demanda y contestación de las partes originarias del proceso. De modo que sí, en otra hipótesis, en la segunda hipótesis, no prospera la pretensión de quien interviene de manera excluyente, entonces ahí sí el juez comenzará a hacerle un estudio a la demanda y a la contestación de la demanda. Ese es un ejemplo de intervención excluyente claramente como se los... Entonces, para los procesos de pertenencia, muchachos, es obligatorio ordenar la inscripción de la demanda y esta se ordena en el auto admisorio de la misma, donde exhorta al registrador, tanto bienes muebles o inmuebles, a que haga una pequeña anotación en el certificado de este tipo de bienes, haciendo una previsión para todo el conglomerado social de que se está adelantando un proceso declarativo de pertenencia sobre ese bien mueble o bien inmueble. ¿Estamos claros? Este es un presupuesto indispensable para el avance del proceso de la demanda de pertenencia. Asimismo, pudiéramos decir, como es indispensable el tema del emplazamiento, un modo de notificación a personas de carácter indeterminado, de modo que tanto la inscripción como el emplazamiento deben surtirse antes de la culminación del proceso judicial. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Cuál es el tema del objetivo primordial de la inscripción de la demanda? ¿Alguien sabe? La inscripción de la demanda es una previsión en virtud de la cual en los bienes sujetos al registro se hace una breve anotación donde se informa a terceros, a todas las personas vinculadas al bien que se está adelantando un proceso, ¿cierto? Y que ese proceso judicial puede culminar con una sentencia favorable para quien lo está adelantando. En particular, el proceso de pertenencia generaría una prescripción adquisitiva, es decir, un ingreso de ese bien al patrimonio del demandante y de carácter extintivo para la persona o las personas que aparecen allí como titulares del derecho real de dominio, ¿cierto? Eso significa que el objetivo de la inscripción de la demanda es hacer oponible el tema de la sentencia, es decir, que pueda surtir efectos ante terceros, ¿está de acuerdo? Y si algunos terceros tienen alguna contradicción frente al mismo, pues puedan hacer o formular la respectiva oposición en el transcurso del proceso judicial. ¿Estamos claros, jóvenes? Muy claro, ¿Estamos profe. claros? Sí, señor. Sí, profe, muy claro. Eso es en cuanto al tema de las medidas cautelares. Entonces, frente a la inscripción, muchachos, en la práctica, por descuido, desatención, a algunos colegas les ha pasado
que el tema de la inscripción de la demanda resulta que no se registró o no se tramitó el oficio, instrumentos públicos, cometió algún hierro. Allí siempre deben hacer ustedes la verificación de la inscripción de la demanda, ¿de acuerdo? Porque si no está escrita, como les dije en una clase anterior, van a tener ustedes dificultades para después registrar el tema de la sentencia. Entonces, jóvenes, el tema de los emplazamientos. El tema de los emplazamientos a personas indeterminadas. Podríamos decir nosotros que como el tema del proceso de pertenencia busca extinguir todo el tema de los derechos preexistentes sobre el tema de la propiedad, ¿no? A partir de la sentencia favorable, a partir de la ejecutoria de la misma, y por eso decíamos que a partir de que tengamos un fallo de carácter favorable, pues ya es improcedente generar cualquier tipo de discusión frente a propiedad o posesión, porque ya se tuvo el tema de la posibilidad dentro de la discusión de instancia para hacerse parte dentro del proceso judicial y ser escuchado. De modo que alguna persona que pretenda alegar este tipo de cuestiones ya sería de carácter extemporáneo, como lo explicábamos hace un momento con el tema de Diana Marcela. De modo que el tema de los emplazamientos asegura el tema de la comparecencia a todas las personas interesadas que puedan tener alguna relación con el bien, por supuesto que no están individualizadas, porque yo no conozco qué individuo, qué tercero va a comparecer al proceso judicial a efectos de hacer oposición a la pretensión del demandante. Por ello, para garantizarles ese derecho de contradicción y defensa, es que se da el tema del emplazamiento a las personas indeterminadas, ¿cierto? A los que se puedan tener algún tipo de relación jurídica o cualquier tipo. Por eso el legislador establece esa posibilidad dentro de la demanda de pertenencia, que se dirija la misma contra personas indeterminadas, siendo obligatorio que se ejecute el respectivo emplazamiento a este tipo de personas en los cuales no están individualizadas a través de una plataforma de registro nacional de personas emplazadas para procesos de pertenencia que maneja la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces les decía que con la ley 2213 el tema de los diarios ya está proscrito, ¿cierto? Se hizo la modificación en que en virtud de un medio de carácter virtual, digital, se tiene un acceso muchísimo más sencillo y se cumple con los criterios de publicidad allí establecidos por el legislador para que las personas que tengan algún interés puedan conocer del contenido de esta plataforma y de los procesos que se están adelantando de pertenencia o inclusive los de sucesión o cualquier otro tipo de proceso para que estos se enteren de manera oportuna sobre la existencia del proceso y por supuesto que concurran a defender sus derechos y evitar el éxito de las pretensiones del demandante, y habida cuenta que estas pueden ser de carácter fraudulento, tratando de engañar a la administración de justicia, ¿no? Como pasa en nuestro contexto colombiano. Entonces, como los individuos que nosotros decimos indeterminados no están identificados en la demanda, pues digamos que no se les comunica de manera directa la existencia del proceso. Digamos que la defensa del tema de sus derechos a través del emplazamiento se hace efectivo cumpliendo con el criterio de publicidad, donde posteriormente se les va a ordenar la designación de alguien que se denomina curador ad litem. Y esos curadores ad litem eh, puede ser cualquiera de nosotros, jóvenes, cualquiera de nosotros, como abogados, como juristas en el ejercicio de la profesión, que no tengamos ninguna vinculación con el Estado, ¿de acuerdo? Que no seamos servidores públicos o que tengamos algún impedimento para concurrir en condición de curador. Digamos, generalmente son el tema de los abogados litigantes, ¿cierto? Que designan como curador. Entonces, los despachos de manera aleatoria de quienes ejercitamos eh, el tema de la labor tan fundamental y tan apasionante que es el tema del litigio, nos escogen al azar. Este abogado está registrado en este proceso, vamos a enviarle un telegrama, una comunicación a su correo electrónico, porque fue designado como curador de las personas indeterminadas dentro de determinado proceso de pertenencia. De modo que el tema del emplazamiento a las personas indeterminadas, al igual que la inscripción de la demanda, se ordena desde el auto que admite el trámite. ¿Estamos claros? Entonces, todo esto allí lo establece el artículo 375 del Código General del Proceso.